Hola, muy buenas a todos, soy Pedro Amorós y quiero daros la bienvenida a un nuevo programa de Déjame Entrar, un programa producido por Mindalia Televisión, la televisión del pensamiento positivo, la consciencia, la salud, el misterio. Y bueno, pues aquí estamos para introducirnos hoy en un nuevo misterio, en un nuevo enigma, en un nuevo tema que sin duda va a ser algo especial para todos nosotros. Para mí forma parte de mi propia investigación junto, con mis buenos amigos y compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y sin duda para mí me fascina. Estamos hablando de la Ouija, esa tabla Ouija que a todos en algún momento dado pues nos ha llevado un poquito de cabeza porque no sabemos bien si realmente eso existe, funciona o si realmente el vasito se mueve solo o hay alguien que lo pueda mover, ¿no? Y para ello, pues se ha investigado mucho a lo largo de la historia, desde tiempos de las hermanas Fox, desde el año 1848, se viene estudiando este fenómeno tan sumamente extraño que es el fenómeno del contactismo. Y así derivó todo en, este sistema, la tabla Ouija, ese misterio que encierra uno de los grandes enigmas, y digo grandes enigmas porque a todo el mundo nos interesa, de la sociedad del misterio en general y un poco en términos generales de todo el mundo. Y para ello, evidentemente, vamos a contar con la ayuda de un gran experto. Bueno, antes de continuar, quiero deciros que tenemos aquí a mi izquierda un chat que ahora lo iremos mencionando progresivamente durante el programa para estar ahí. Y en ese chat, sencillamente, podéis estar vosotros, comentar entre vosotros y podéis plantear las preguntas a nuestro invitado sobre el tema de la Ouija, poniendo simplemente, si lo queréis poner en mayúsculas, fantástico, el país y vuestro nombre y el país, desde donde nos escribís para poder saludaros y así saber desde qué país nos estáis sintonizando. Así que nada, dicho esto, yo quiero dar la bienvenida al invitado de hoy, que es un invitado que yo quiero muchísimo, que forma parte de mí desde hace muchísimo tiempo y para mí es uno de los grandes expertos en el campo de la Ouija y él es Paco Azorín. Paco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Es para mí un placer estar siempre contigo. Me da lo mismo que sea en radio que en televisión. El caso es estar hablando del mundo nuestro, que es el mundo del misterio. Así que nada, encantadísimo de estar contigo. Bueno, pues nada, como siempre digo a todos nuestros invitados, Paco, gracias por dejarme entrar un poquito dentro de esa parte tuya, de tu parte más íntima, de ese pequeño recóndito de tu magnífica biblioteca que tienes ahí en tu estudio. Y bueno, pues agradecerte como siempre que hayas estado ahí. No sé cuánto tiempo llevamos haciendo programas, pero... Hemos investigado por toda España, hemos investigado, incluyendo Canarias, hemos investigado en Inglaterra, por el suroeste, buscando círculos. ¿Recuerdas, Pedro? Vaya. Lo que te pasó a ti con el móvil. Madre mía, verdaderamente, que además se puede ver en los programas de la aventura del misterio, que son unos pequeños programas que hago yo ahí míos, particulares, muy personales, pero que bueno, que allí está el misterio de los crop cycles, que bueno, algún día hablaremos de ello. Pero bueno, Paco, déjame que hable un poquito de ti, que te presente para todos nuestros espectadores, para que puedan saber un poco con quién nos movemos y dónde estamos. Paco Azorín, Francisco Azorín, nace en Melilla, aunque desde los 3 años de edad reside en la ciudad de Alicante, pues lógicamente junto con su familia. Ya en la adolescencia descubre su gran pasión por la tecnología y los grandes misterios del universo y se siente fuertemente atraído por el fascinante mundo de los fenómenos que nuestra ciencia no es capaz de darle una explicación racional y científica. Paco es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y aunque su vida la ha dedicado prácticamente a la docencia, es profesor, ha sabido compaginar un poco
bueno, un poco no bastante, la perfección de esta gran y noble profesión con la práctica del estudio y la investigación de la fenomenología paranormal, catalogada como paracientífica, claro. especializándose durante más de 30 años, casi 40 ya, Mm, a el fenómeno de la Ouija. Bueno, hoy en día es considerado como uno de los grandes expertos de especialistas en el campo de la Ouija de todo el mundo. Actualmente es el presidente del Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante, el CIM, a los que yo saludo a todos los miembros porque son queridos amigos y también compañeros de la SEIP. claro, Y bueno, y también pertenece Paco a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que es la SEIP. por supuesto. Y bueno, pues a lo largo de todo este tiempo, pues ha ido desarrollando 1000 avances científicos, 1000 avances extraordinarios, bueno, pues, con muchos aspectos de la ciencia, del mundo de la investigación paranormal y de otras muchas cosas, como por ejemplo son las teleplastias, ¿no? Y digo esto porque Paco ha escrito 3 libros, para mí muy interesantes, bueno, ha escrito mucho, pero 3 publicaciones con editoriales externas, como es La Ouija, técnicas e investigación con la editorial Belgeus, Mm, Teleplastias y microteleplastias con la editorial ECU, con Germiniano González, coautor de Germiniano, mm. y también el último que has publicado, Paco, con la editorial Círculo Rojo, No, pues así hace es. muy poquito. De Mm. hecho, yo todavía no tengo mi ejemplar. Ahí está, claro. A ver si nos vemos y te lo puedo dedicar de una vez. Que lo tienes tú por ahí. Claro. La Ouija, el juego del diablo. Bueno, Paco, hecha esta presentación, bueno, no sé, la Ouija está de moda. Ahora me acaba también un compañero nuestro de la SEIP de Vitoria, que es José Manuel Durán, me acaba de enviar un librito muy interesante y que seguro que estarás deseando hincarle el diente y por supuesto te lo voy a dejar para que lo leas, que Muy se bien. titula La Ouija, el juego diabólico. Mm. Un fantástico libro que, bueno, no tiene desperdicio. José Manuel Sí, Durán señor. es Es un gran investigador un gran investigador. y además conocedor del tema desde hace muchísimos años, es colega tuyo, en fin, Claro, sí. y que, bueno, pues en cierto modo compañero de la SEIP también, un gran investigador del misterio, y que ahí está. Bueno, Paco, echa un poco la presentación del tema de hoy, bueno, la presentación de nuestro querido Paco Azarín. Yo he planteado muchísimas preguntas sobre el tema de la Ouija, ¿no? Tengo un guión, pero como bien sabes, a mí me gusta saltarme los guiones, así que, bueno, no obstante, eh, yo quisiera comenzar sobre todo por preguntarte una cosa, Paco. ¿Cómo es posible, cómo te introdujiste tú dentro del mundo de la parapsicología, el mundo del misterio? ¿Qué es lo que te Pues, llamó? fíjate, es una cosa bastante extraña. Yo hacía poquito tiempo que había terminado ciencias químicas en Madrid, justamente. Entonces yo sabía mucho de matemáticas, de física, de química. Y la verdad es que me sentía algo así como el rey del mambo. Yo creía que con todo eso se podía explicar cualquier cosa, cualquier fenómeno que se nos pudiera plantear. Pero me di cuenta que eso no es así. Al poco tiempo aquí en Alicante conocí a una chica que tú la conoces muy bien, Elvira. Empecé a salir con ella y me dejó atónito, porque me desarmó. Me dijo que ella, en su pequeño grupo, en el CIN de Alicante, ese que yo ahora presido, pues ahí hacían unas prácticas muy extrañas que yo, la verdad, no conocía nada. Y que con un pequeño tablero y con un pequeño vasito, justamente poniendo el dedo sin empujar el vasito, fíjate qué cosa tan rara, pues se movía solo el vasito y conseguíamos conectar con espíritus, con personas. Yo estaba, como te digo, alucinado. Claro, yo en un principio pensaba que era pues una broma que me estaba gastando. Pero un día me dijo, mira, si quieres te lo demuestro. Y eso sí que me gustó. Digo, vamos a ver, esta chica, le voy a coger yo las gomas, los imanes, los hilos, pero tú te vas a reír. Llevo más de 40 años, ni hay gomas, ni hay imanes, ni hay truco, ni nada. Hoy en día el fenómeno de Ouija es un fenómeno muy serio y me da mucha rabia cuando la gente dice el juego de la Ouija.
Fíjate, hace poco tiempo estuvo aquí una chica que venía de la televisión de Murcia y nada más entrar en mi casa me dice, ¿es usted Paco Azorín? Digo, sí. Mire, es que le quiero hacer unas preguntas sobre el juego de la Ouija. Digo, por favor. Pues estuvo acribillando toda la noche diciéndome el juego de la Ouija. Y yo vengo a decirle que la Ouija es todo menos un juego. Por eso te digo que yo mis orígenes son estos. Una chica llamada Elvira, que ya estaba muy introducida en el cine de Alicante y que me desarmó totalmente. Así que me interesé y te voy a confesar una cosa, Pedro. Dime. Nunca he pasado miedo haciendo una sesión de Ouija, salvo la primera vez que la hice con Elvira y un grupito de amigos. Porque en esa primera sesión de Ouija que yo hice, que no fueron una, fueron algo así como 7 o 8 encadenadas, pasé un miedo atroz. ¿Y sabes por qué? Porque me encontré por primera vez con el conflicto del más acá, más allá. Yo pensé, ¿será posible que todo esto que está pasando aquí pueda ser posible? ¿Es posible que haya un más allá? Que cuando uno fallece, cuando un ser humano fallece, se encuentre con otra vida diferente. Y ese conflicto, esa angustia fue lo que me hizo, estuve toda esa noche sin pegar ojo. Ya. Y esos fueron mis orígenes. De ahí empecé ya a investigar el fenómeno de la Ouija y hoy en día soy quizá el primer forofo de este fenómeno porque creo en ella. Y creo que realmente los contactos, quizá tú también crees en todo esto, son auténticos. Porque durante este programa vamos a diferenciar ouijas auténticas y falsas ouijas o falsas sesiones de ouija, por llamarlo de esa O erróneas, podríamos decir, ¿no? Erróneas, claro, erróneas porque están mal concebidas, mal diseñadas, mal hechas. Ya, pero antes de empezar, Paco, quiero enviar saludos a Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Colombia, España y otros países que van entrando poco a poco, conectándose y, bueno, pues expectándonos a ver de qué estamos hablando esta noche del fenómeno de la Ouija. Recordaros que aquí tenéis el chat para enviarnos las preguntas para luego, Hay que recordar, Pedro, que el fenómeno de Ouija es el fenómeno más practicado en todo el mundo, sí. Lo cual no significa que esté bien practicado. Hay mucha gente que le falta información y formación, pero para eso estamos nosotros, para informar y para formar a la gente. Claro que sí. Así que con mucho gusto estamos aquí para informar y para formar a todo el mundo. Tú nos hablas de personas que empezaron en su juventud a practicar este fenómeno, pero luego por algunas cosillas que le pasaron, dejaron de practicar ese fenómeno. Y al hablar con nosotros, como nosotros le damos explicaciones, argumentamos todo, pues entonces de nuevo se están enrolando y de nuevo están experimentando con estos fenómenos. Bueno, saludar también a México, Argentina y a Perú, que acaban de unirse ahora a nuestro chat y que, bueno, que estamos aquí abiertos. Paco, no podemos pasar más tiempo sin definir qué es la Ouija. ¿Cómo consideras tú que podríamos definir qué es la Ouija? Porque, claro, hemos trabajado mucho, hemos indagado mucho, sabemos que existe una especie de comunicación, hemos visto unas letras, un tablero, pero ¿qué es la Ouija? ¿Cuáles son sus servicios? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el nombre de Ouija, porque es un contrasentido. Ya sabes tú que tú y yo hemos hablado muchas veces de que se le podría llamar transcomunicación psíquica o bien transcomunicación instrumental. Yo definiría este fenómeno de la siguiente manera. Es una técnica, claro, es una técnica que la tenemos que dominar y que nos permite conectar y comunicarnos con inteligencias que a su vez dominen el fenómeno telepático. O sea que lo que primero tenemos que tener muy en cuenta es que este fenómeno, llamémoslo de momento a un Ouija, es un fenómeno totalmente de índole telepática. Entonces, los que más telepatía saben son justamente esas entidades con las que conectamos. Estamos hablando de la telepatía, Paco, la transmisión del pensamiento. Exactamente. Que puede ser que alguno de nuestros espectadores no sepa. Es un término parapsicológico que es la transmisión del pensamiento a distancia. Necesitamos una mente emisora, una mente que emita esas ondas telepáticas y otra capaz de recibir, es una mente receptora que tiene que ser capaz de decodificar las ondas telepáticas. Por eso hablaremos esta noche de que en el grupo de participantes, en toda sesión de Ouija necesitamos un canal, un channel, un medium, lo que siempre hemos dicho, un medium. Un mediador. Claro, y tú antes lo has dicho muy bien, Ouijas erróneas. Si entre ese grupo de participantes no hay un medium, un channel, un hilo conductor, la sesión de Ouija difícilmente entraremos en una Ouija errónea o una falsa Ouija. No va a haber comunicación.
Entonces, Paco, si por ejemplo, vamos a ver, todo el mundo puede realizar una Ouija, ¿no? Mm, Todo el mundo. Pero cuando la sesión Ouija, porque yo sé que hay muchos adolescentes que se juntan y, bueno, pues vale, no adolescentes, unas personas que se juntan y aquello no sale. claro, Empiezan a salir letras inconexas, cosas. Eso es lo que se ha producido, no hay un buen canal, ¿no? no hay un buen canal. Puede ser por dos cosas. Que no haya energía, en primer lugar. Hay gente que tiene poca energía, que en el grupo haya poca energía. Que no haya un canal, como tú bien dices. O puede ser otra cosa. Que la inteligencia que intenta conectarse con nosotros, la inteligencia que intenta conectarse con nosotros, no domine nuestro código Ouija. Porque a veces todos hemos visto esas sesiones que el vasito del máster empieza a dar vueltas y empieza a preguntarse, eso sin decir nada, qué es la A, qué es una Z, qué es una X. Si no domina una inteligencia que quiera comunicarse con nosotros, si no domina nuestro código Ouija, tampoco va a haber sesión de Ouija. Mucha gente piensa que hacer una sesión de Ouija es muy fácil, pero es todo lo contrario, es muy difícil. Vamos a hablar, si quieres, de esos requisitos indispensables para hacer una sesión de Ouija. Bueno, vamos a enseñar lo que es un tablero Ouija. Lo digo Claro. porque la gente puede no saberlo. Yo creo que todo el Mm, mundo ya sabe lo que es una Ouija, pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de un tablero exactamente. dentro de lo que Fue cabe bastante bien. diseñado por mí hace ya un montón de años. Exacto, está plastificado, este me lo regaló Paco. Entonces, vemos que el código Ouija está constituido por las letras del abecedario, los números del 0 al 9 y esas letras que hemos puesto de adiós, armonía, luz. Hay que decir que cada persona, cada grupo tiene derecho a hacer su propio tablero de Ouija. El mejor tablero de Ouija que podemos tener es el que haya sido diseñado por nosotros mismos. No hace falta que compremos un tablero de Ouija en ningún sitio, ¿eh? O sea que el mejor tablero es el que nosotros nos hemos currado con nuestras propias manos. Y luego hay una cosa importante, que es el centro, es lo que se mueve, que se llama máster. Máster. Por ejemplo, este vasito, que es un vasito de Sí, sí. tomar, que ahora contaré la historia de este vasito. Este vasito tiene mucha historia, Paco. Este vasito, y ahora hablaremos de las causas, pero este vasito sufrió una experiencia paranormal y ahora lo veré y se lo enseñaré a todos nuestros espectadores. Estupendo, estupendo. Entonces, este vasito, Paco, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que poner los dedos? El vasito, en primer lugar, se coloca en el centro del tablero, en el centro. Entonces, los participantes, antes de nada, tienen que hacer una concentración. Tienen que aislarse en un lugar donde no haya ruidos, donde no haya ninguna persona que pueda entrar, que pueda interrumpir, y tienen que saber hacer esa concentración. Por eso yo digo que los participantes tienen que tener afinidad entre ellos, tienen que ser personas que se conozcan mucho, ojo, que sepan el pasado los unos de los otros y que lleguen a la conclusión de que ninguno de ellos está dispuesto a engañar, a cometer fraude en la sesión de Ouija. Entiendo. Entonces, luego esos participantes tienen que ser capaces de hacer lo que llamamos una emisión, una llamada telepática, si queremos, una llamada. Tienen que llamar mentalmente, telepáticamente, a una inteligencia para que se ponga en contacto con ellos. Si estos pasos no se hacen así, que es lo que puede suceder con los niños y con personas que no lo saben hacer, sí, la sesión de Ouija va a ser errónea, como tú has dicho antes. Lo lógico es que no salga bien. Hay que hacer estos pasos. Concentración, aislarse en un lugar, una emisión, una llamada telepática, que los participantes sepan utilizar su mente para hacer esa llamada telepática y, por supuesto, que entre esos participantes haya un canal, una persona dispuesta o que sea capaz de decodificar las ondas telepáticas que le van a ir llegando al grupo. Porque claro, es una comunicación telepática. Unos emiten, pero luego el otro, el que antes era emisor, pasa a ser receptor. Y cuando el grupo se encuentra con las ondas telepáticas que ha mandado la entidad, si no hay una persona que las decodifique, estamos perdidos. Hay que poner velas, hay que estar nada. Hay que hacerlo lo más científico posible, Pedro. Vamos a huir de toda esa parafernalia muy antigua de velas, de rituales, de eso nada.
Entonces, Paco, ¿cuáles son? Bueno, antes de nada, que no se me olvide, tengo aquí las manitas, ¿vale? Las manitas es el pulgar arriba para que toquéis aquí el pulgar arriba para deciros que os ha gustado el programa o que os está gustando el programa. Y bueno, pues nada, y ahí si queréis suscribiros a Mindalia, evidentemente, seréis bienvenidos los que no estéis suscritos. Pero bueno, Paco, me estabas diciendo, bueno, pues estábamos hablando de esas parafernalías que antiguamente se montaban, ¿no? Claro. ¿Cómo apareció esto de la Ouija? ¿Cuánto tiempo hace? O sea, ¿cómo fueron sus comienzos? Mira, hay mucha historia que yo creo que es falsa. Hay gente que dice que la Ouija se remonta, o sea, se pierde en la noche de los tiempos y podríamos hablar de los egipcios, de los sumerios, de la antigua Mesopotamia, pero yo pienso que allí tendrían sus oráculos y tal y cual, pero el tal tablero Ouija yo creo que tenemos que dar un salto grandísimo en el tiempo e irnos a algo así como la mitad del siglo XIX. Ahí pues aparece, ya sabemos, toda esa corriente filosófica digamos, del espiritismo, por llamarle de esta manera, donde Allan Kardec, como todos sabemos, la propagó por todo Occidente. Y entonces yo creo que simplemente hubo un pequeño salto. Esas mesas parlantes, que también las hemos practicado nosotros, de esas mesas parlantes ya pasaron al tablero Ouija conforme lo conocemos hoy en día. O sea, una pequeña plataforma con el código, con las letras, con esa plancheta famosa que se movía, pero vamos a dejarnos de toda esa parafernalia de egipcios, de griegos, de tal y cual, porque no hay nada serio, sobre todo eso no hay nada serio. Lo que sí que es serio, que en la mitad del siglo XIX y principio del XX, muchos oportunistas, muchos vividores, hicieron tablero de Ouija, los patentaron, que yo no sé cómo se puede patentar eso, y se forraron vivos. Sobre todo sabemos cuándo, o sabéis cuándo, en las dos guerras mundiales, 1914, 1918 y, si no recuerdo mal, 1939 y 1945. ¿Y sabemos por qué? ¿O sabéis por qué se forraron vivos? Pues porque muchas familias habían perdido, muchos padres habían perdido en la guerra a sus hijos, muchos abuelos a sus nietos y querían saber. Qué casualidad. Cuando la gente más se interesa por estos fenómenos de transcomunicación, ya sea psíquica o instrumental, es en tiempos duros, en tiempos de guerra. Ahí se forraron muchos, cosa que nosotros no estamos haciendo ahora. No estamos patentando ni psicofonías, ni sesiones de Ouija, ni teleplastias, ni psicoimágenes, no estamos patentando nada. Nos contentamos con nuestro trabajillo, nuestro trabajo, y así podemos ir con la cabeza muy alta por el mundo. No vivimos, gracias a Dios, de esto. Bueno, Paco, vamos a meternos un poco en follón. ¿Cómo se hace una Ouija? Es decir, yo tengo aquí un tablero, creo que se ve. Aquí, a ver. Ponemos el máster. Eso es. El máster. Muy bien. Ponemos ahora los deditos aquí, todo el mundo. Se reúnen 4 o mucho 5 personas. 4 o 5 personas. Hay una pregunta clave que la hacen mucho, lo digo por ¿cuántas personas pueden hacer una sesión de Ouija? Sí. Tantas, hay quien manda es el máster. Si un vasito en su periferia acepta 4 dedos solamente, podrán participar 4 personas. Si es un vasito mayor que acepta 5 dedos en la periferia, podrán participar 5. Pero ojo, las personas que rodean la sesión de Ouija, aunque no estén con el dedito puesto, también pueden participar con su energía. Pueden preguntar y pueden apoyar la sesión de Ouija. Vale, hay una cosa que yo te quiero preguntar, porque yo he participado en cientos de sesiones Ouija. La primera Ouija así seria que yo hice, la hice contigo hace muchísimos años. De aquellos tiempos con Bea y con Elvirita, que bueno, aquello era impresionante. Pero bueno. Y con Luis Jiménez Marunda, la primera de todas. Sí, señor. El chalet de Luis Jiménez Marunda. Con Luis Jiménez Marunda, nuestro querido Luis Jiménez Marunda. Ya lo creo. Bueno, decirte que, pues eso, que todo el mundo pone aquí el dedo, esto empieza a moverse y hay un montón de personas que no ponen el dedo porque no caben. No caben, exactamente. Entonces, todo el mundo habla y pregúntale, Paco, si está ahí, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Que el espíritu no oye? ¿O quién le tiene que transmitir? ¿Una persona en concreto? Es mental todo. Hemos dicho que es una comunicación telepática, es mental. Por eso cuando
cuando se le tapan los ojos a los participantes, no hay sesión de Ouija, porque nosotros lo que hacemos es, a través de nuestra vista, fijamos dónde están las letras en el tablero. O sea, fijamos nuestro código Ouija de letras y de números. Ese código de letras y de números lo tenemos en nuestra mente a través de la vista y lo proyectamos telepáticamente a la inteligencia, a esa entidad que se quiere comunicar con nosotros. Entiendo. Entonces, claro, la voz apoya, pero lo que le vale a la inteligencia que puede estar a millones de kilómetros, incluso en otro plano dimensional, son las ondas telepáticas. Las ondas telepáticas, aunque tú hables, por mucho que quieras chillar, tu cerebro está emitiendo, tu mente está emitiendo ondas telepáticas. Y lo que más le llega, lo que decodifica la entidad, no es tu voz, que también apoya, pero son tus ondas telepáticas, lo Paco, que tiene que decodificar. Tú y yo hemos hecho muchísimas ouijas, muchísimas experiencias, muchas investigaciones. Y yo sabes que siempre he sido bastante escéptico. Siempre han estado pruebas, preguntas, pruebas. ¿Pero pruebas para qué? Es decir, para demostrar qué es lo que se comunica con el otro lado. Porque yo creo que la pregunta obvia que se están haciendo ahora todos nuestros espectadores es si contactamos con los muertos. Vamos a ver, contactamos con todo aquello, con cualquier inteligencia que domine el fenómeno telepático. Cuando nosotros hablamos de los muertos, sabemos que están muertos en nuestro plano dimensional, pero pensamos, porque tenemos pruebas de ello, que están muy vivitos y coleando en otros planos dimensionales. Aquí dejaron su cuerpo, me estoy refiriendo a los humanos, a los que pasaron antes que nosotros. Aquí dejaron ese traje, ese cuerpo, esa materia, porque estamos en el plano de la materia, pero trascendió su parte espiritual. También se le puede llamar su parte inteligente, su parte importante, por así decirlo. Entonces pasaron al plano dimensional que les correspondía. Y entonces desde esos planos dimensionales, a través de la energía, a través de esas ondas telepáticas, que todo es energía, se comunican con nosotros, se pueden comunicar con nosotros. Pero no solamente estas personas que han fallecido, se pueden comunicar con nosotros personas humanas con nosotros, como nosotros. Luego veremos que tienen que estar en un estado alterado de conciencia. Supuesto, yo digo supuestos, seres intraterrestres, como sabes, que de vez en cuando, yo creo que estando una vez contigo, se puso de manifiesto un supuesto ser intraterrestre. Pero bueno, de eso hablaremos después. También supuestos seres extraterrestres, las entidades espirituales. Y también hay una cosa muy interesante en el fenómeno de Ouija, que podemos abrir carpetas espaciotemporales, lo que se le llama los campos morfogenéticos o registros akáshicos, que eso también sabes tú mucho, y seguro que los que nos están escuchando hay gente que sabe mucho. Es muy interesante el fenómeno Ouija y el fenómeno psicofónico también, porque con ellos podemos abrir carpetas espaciotemporales donde hay una concentración de información de miedo. Con lo cual, Paco, vamos a concretar una cosa. Sabemos que la Ouija contacta con inteligencias, ¿vale? Exactamente. Inteligencias que están en ese otro lado, en una parte trascendental. No existe un efecto sin causa. Si vemos el efecto, pero no vemos la causa, es probable que la causa se encuentre en otro estado dimensional. Exactamente. Ontológico, que ya lo decía mi querido amigo Germán de Argumosa, que ya falleció, ya nos dejó, y que, bueno, pues que define muy bien lo que es el uso de la temática paranormal y del porqué. Pero, Paco, insisto, ¿son los difuntos? O sea, cuando una persona muere, nosotros hemos hecho muchas sesiones Ouija donde se han identificado personas que estaban muertas. ¿Cómo es posible esto? Es posible, yo estoy, vamos, ahora convencido, pero no, ya no son creencias, Pedro. Yo estoy convencido, como tú bien sabes, por las múltiples experiencias que hemos hecho y que me han demostrado esas inteligencias, esos muertos que tú hablas, me han demostrado que siguen viviendo en otro lugar. ¿Cómo? Pues diciéndome cosas. Yo te puedo, vamos, te voy a confesar una cosa que es muy interesante.
Te he dicho que la primera vez que hice una sesión de Ouija pasé miedo, ¿no? Eso te lo he dicho. Luego ya no he vuelto a pasar miedo nunca. Y lo más importante que me ha pasado a mí en el fenómeno Ouija es corroborar, comprobar que estos muertos se pueden comunicar con nosotros a través de la transcomunicación psíquica y de la transcomunicación instrumental, ¿no? Ya sean con psicofonías o con psicoimágenes. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque me han dado pruebas, no solamente a mí, sino yo supongo que hay muchísimos investigadores que le han dado pruebas. Yo actualmente, y lo digo con mucho orgullo, estoy en contacto con familiares míos fallecidos, a través de la Ouija, a través de psicofonías, y me gustaría también de psicoimágenes, pero eso es una asignatura pendiente que tenemos tú y yo. Pero bueno, y me han dado pruebas porque me están diciendo cosas, me han dicho cosas en las sesiones de Ouija y en las sesiones psicofónicas que se están cumpliendo, Pedro. Se están cumpliendo. Y claro, te diré una cosa también. Ellos donde suelen fallar un poco es en el tiempo, quizá porque el tiempo en esos planos, en esos otros planos dimensionales, pasa de manera diferente y a la hora de encuadrar o de fijar el tiempo nuestro tienen muchas dificultades. Ellos ven lo que pasa, ellos se adelantan, van por delante en el futuro. Ya. Hay unas frases hay una frase que a mí me gusta mucho. Yo soy una persona de frases que yo la he puesto en algunos de mis libros, yo creo que en casi todos, y es la siguiente, pertenece a Carl Sagan y dice que la ausencia de pruebas no prueba la ausencia. Exactamente. A veces el hecho más científico, estamos hablando de uno de los grandes y eminentes científicos del mundo. Podríamos decir lo mismo de Stephen Hawking, que ya nos dejó también. Y bueno, pues de multitud de científicos. Yo tengo un raciocinio científico, Paco Azorín también. Partimos de una base, ¿no? Que no existe un efecto sin una causa, que hay que investigarlo. Nosotros somos energía. ¿Qué pasa cuando nos morimos? El programa pasado, aunque a lo mejor ustedes lo estén viendo en diferido en cualquier otro momento, tuvimos en Déjame entrar al doctor Miguel Ángel Pertierra, que le enviamos un querido y cariñoso saludo desde aquí. Y Miguel Ángel, el doctor Pertierra, nos contaba las experiencias cercanas a la muerte. Qué bonitas, qué bonitas. Es un tema súper precioso que, bueno, que nos pone en la antesala de pensar, de creer que realmente detrás de nuestra propia vida pueda existir algo. Nadie dice, nadie puede decir, bueno, pues aquí estamos, aquí está esta prueba magistral. No la tenemos, porque las cosas extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias, pero claro, Miguel Ángel Pertierra, el doctor Pertierra, al igual que el doctor Enrique Vila, el doctor Raymond Moody y así, muchísima gente de ciencia y de medicina, cuentan casos de experiencias cercanas a la muerte cuando las personas salen de su cuerpo y se ven desde un estado superior. Es como en parapsicología se conoce el término desdoblamiento o transmigración del alma, podríamos decir en otros términos, o bien viaje astral. Pero ¿qué narices es eso? Es decir, un viaje astral se sale de nuestro cuerpo, salimos de nuestro entorno. Entonces, si esto se produce, estamos, Paco, hablando de un estado alterado de la mente, que es el precursor de los fenómenos paranormales. Lo digo porque es importante saber, para todas las personas que sean algo escépticas, no, con la Ouija no se puede conectar con los muertos. Bueno, pues no lo sabemos, pero sí es cierto que todas las demostraciones nos están llevando a un cauce donde sí es plausible que exista alguna energía que se manifieste desde el punto de vista psíquico. Pues claro que sí. Claro que sí. A mí lo que me da mucha Perdón por la extensión porque me he pasado. No, si tiene que ser así. A mí lo que me da mucha rabia es que esas personas que lo niegan o que dicen que con el fenómeno de la Ouija no se puede conectar ni con los muertos ni prácticamente con nadie, son personas que por regla general o no han investigado o simplemente han oído hablar del fenómeno Ouija. Tú y yo estamos hartos de comprobar como personas que apenas están en contacto con el fenómeno Ouija se permiten el lujo de escribir libros. Yo la verdad es que creo que todo el mundo que lleva un montón de años como nosotros investigando estos fenómenos, la verdad es que ya no son creencias, son prácticamente, ¿cómo te diría yo?
es algo mucho más fuerte, porque nos están dando pruebas constantemente. Estas inteligencias desde otros planos de existencia nos están dando pruebas. Además tenemos muchísimos, como tú bien has dicho, muchísimos fenómenos extraños aquí en la Tierra. Por ejemplo, ¿qué podemos decir de esas personas moribundas que dicen en sus últimos días de su vida o en los últimos segundos que vienen a visitarles unas entidades muy extrañas, que hablan con ellas y que les están enseñando que hay otra vida, que no tengan miedo, que den el salto, que hay otras vidas? ¿Qué puedo decir de esos niños que se han caído por la ventana, no se han hecho nada y dicen que había una señora o un señor que les ha cogido? Un niño no puede mentir, un moribundo no creo que tenga, ¿cómo te diría yo? Que no esté en una situación, que se encuentre en una situación para tomarle el pelo a nadie. Entonces estamos rodeados de fenómenos que nos están diciendo que sí, que hay otra vida. Además, científicamente es una cosa lógica. Nosotros aquí en la Tierra, esto es un plano dimensional, es el Sí. plano dimensional de la materia. Ujú. Pero no podemos pensar que somos los únicos, el único plano dimensional que exista. Tiene que existir otros muchos planos, ¿eh? Entonces, nosotros en las sesiones de Ouija y en la de transcomunicación instrumental, conectamos justamente con entidades que se encuentran en esos otros planos que circundan o que rodean el plano de la materia, lo que es la Tierra. Entonces, a través de esa energía, de esa telepatía, de esas ondas, fácilmente se establece un contacto, y pinchamos todos en el mismo sitio. Las mismas entidades con las que yo puedo conectar en el fenómeno Ouija, aproximadamente son las mismas con las que tú vas a conectar psicofónicamente. Y son las mismas que nos van a dejar sus rostros en las psicoimágenes. ¿Dónde están todas esas inteligencias, esas entidades? Pues en planos que rodean planos próximos al plano nuestro, al plano de la materia. ¿Es tan difícil de entender eso? Yo lo veo bastante claro. Entiendo, Paco. Bastante claro. Hace unos programas también en Déjame Entrar, tuvimos a Sisto Paz. Y bueno, pues nos contaba un poco esa historia que yo creo que todos conocemos de sus orígenes en el desierto de Chilca para, intentar establecer un contacto con seres extraterrestres. Ahí es nada. Estamos hablando de supuestas entidades inteligentes extraterrestres que se comunicaron con él a través de la Ouija. ¿Es posible comunicarse también con seres de otras galaxias, de otros? Claro que sí. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a nuestro grupo. Hace ya un montón de años, yo diría que por lo menos 25 o 30 años, supuestamente, porque hay que hablar científicamente, estamos conectados con dos inteligencias extraterrestres. Digo supuestamente. Todo esto, claro, hace falta demostrarlo científicamente. Pero bueno, estas inteligencias extraterrestres nos han dicho un montón de cosas. A lo largo de estos 25 o 30 años, nos han dicho que, por ejemplo, ellos, una vez que ya sintonizan la onda que nuestra cabecita es capaz de emitir, nosotros emitimos lo mismo que hace una emisora de radio. Y emitimos en una frecuencia y una longitud de onda muy estrechita, muy estrechita. Pero según nos dicen, cuando un extraterrestre, una entidad de esas, coge, captura tu onda cerebral u onda telepática, se le puede decir, aunque tú te escondas bajo de una piedra, te localizan. Por eso es que cuando nosotros hacemos una sesión de Ouija y pensamos en estas entidades extraterrestres, emitimos una onda telepática y ellos rapidísimamente responden porque sabe a qué ser humano corresponde. Esa llamada telepática, esa frecuencia, esa longitud de onda, saben perfectamente a qué ser humano corresponde. Entonces, ¿atiende a la llamada o no? Ahora saldrán los escépticos y dirán, no, es que claro, ¿a cuánto viaja la onda telepática? Porque claro, la luz, que es lo que más rápido viaja en el mundo, pues supuestamente hay sitios donde tarda 400 millones de años en llegar, ¿no? Con lo cual, muchas de las estrellas que estamos viendo, que es un universo precioso, hoy, ahora mismo aquí en España se está viendo el planeta Venus, allí en la parte
noroeste y el planeta Júpiter por la parte sureste, ¿vale? Que está precioso, mirarlo porque es muy bonito con la luna y todo eso. Pero bueno, ¿cuánto tiempo tarda en llegar una onda telepática, Paco? Las ondas telepáticas aún están sin descubrir. Me refiero a que sabemos que la telepatía existe, pero nosotros los humanos no hemos podido medir, ni sabemos a qué velocidad se desplaza, no sabemos nada. Solamente sabemos que la telepatía existe, la telepatía entre la madre y el niño y entre los animales. Me refiero a esa famosa experiencia que cuando mataba a unos ratoncitos, la madre, que le habían puesto unos chips en la cabeza, prácticamente gritaba, gemía, lloraba de dolor porque estaba captando que esos ratoncitos estaban siendo sacrificados. Y todos sabemos que hay muchísimas experiencias de rusos americanos en las naves espaciales cuando estaban por detrás de la Luna, dando la vuelta por detrás en la cara oculta de la Luna. Ahí se interrumpen cualquier tipo de comunicación, entonces han hecho muchísimas pruebas telepáticas. O sea que yo creo que la telepatía sí que se reconoce, aunque realmente, por desgracia, no conocemos a qué velocidad se desplazan las ondas telepáticas. Pero no me extrañaría que viajaran a una velocidad muy superior a la de la luz. Y te voy a decir por qué, porque tú sabes muy bien como yo que se han hecho pruebas en laboratorios donde se han comprobado que hay muchísimas partículas ya subatómicas que viajan a velocidades muy superiores a la de la luz. Ya. Entonces, esto pues yo lo siento con los escépticos. Además, no creo que ni tú ni yo estemos aquí para convencer a nadie. No. O sea, para mí los escépticos pues están ahí y cada uno tiene derecho a pensar. Yo me quedo con mis investigaciones. Yo voy a creer en ellas porque le dedico muchísimo tiempo y lo que puedan pensar personas que a lo mejor ni investigan ni les gusta, simplemente es negar por negar, pues la verdad que me da lo mismo. O sea que yo no estoy aquí y yo sé positivamente que tú tampoco para intentar convencer a nadie y mucho menos a los escépticos detractores. No, eso por supuesto que no. Ellos, nosotros le llamamos haters o Claro. trolls Estamos aquí. Por naturaleza, ¿no? Estamos aquí porque hay mucha gente que quiere ser informada y formada y quiere saber mucho de este fenómeno Ouija porque, como hemos dicho antes, es el fenómeno más practicado en el mundo. Entonces es una lástima que haya personas que por falta de esa información y de esa formación no se atreva porque tiene recelo, tiene miedo y tal. Luego, si quieres, podemos hablar de esos colectivos que sí que pueden o que no es conveniente que se acerquen al fenómeno Ouija. Sí, ahora nos vamos a meter un poco en la técnica. Decir que muchos de estos escépticos que van de científicos, son realmente lo que ellos nos llaman a nosotros. Ellos nos llaman pseudocientíficos. Bien, los pseudocientíficos son ellos. Los verdaderos científicos están investigando. Exactamente. Investigan y se preguntan el porqué de las cosas. Y claro, esto es así. Pero bueno, Paco, vamos a meternos un poquito en técnica. ¿Todo el mundo puede hacer una Ouija? Ahí está. Como poder, sí. Como poder, yo diría todo el mundo puede intentar. Otra cosa es que luego consiga o no hacer una sesión de Ouija. Pero hay colectivos que yo les recomiendo que no se adentren en este campo de la Ouija porque, claro, como todo en este mundo tiene sus peligros. Igual que conducir, igual que coger un cuchillo, un niño si lo coge por el filo se puede cortar. Entonces, vamos a ver, el primer colectivo que yo aconsejo que no se meta nunca, porque los padres que no le permitan, es el de los niños. Ya sabemos que los niños se están formando a nivel físico y a nivel psicológico y no es conveniente porque ellos no se pueden defender, no entienden lo que es el fenómeno Ouija ni ningún otro fenómeno paranormal. O sea que para mí el colectivo de los niños queda totalmente fuera. Adolescentes. Tú sabes que yo me he dedicado a la enseñanza y he trabajado muchísimo con los adolescentes. Estos, si están guiados por una persona experta, por ejemplo como tú, en el campo de las voces psicofónicas, como yo, como muchísimos científicos que hay por ahí que les podemos dar consejos, pues sí que se pueden introducir. Si me dejas, puedo contar una cosa que para mí es importante. Claro que yo sí. Creo que soy uno de los pocos investigadores que me he jugado un poco el tipo, por así decirlo, y en un instituto, y lo digo con mucho orgullo, el Instituto Zorín de Elda, justamente, pues hice un
un taller de parapsicología. ¿Para qué? Pues para comprobar nuestros adolescentes cómo se comportan ante estos fenómenos. Y tengo que dar aquí las gracias a todo el consejo escolar del instituto ese, la junta directiva, que me apoyaron, porque ya sabemos que hay otros institutos, otros sitios que no permiten nada de esto. Ellos también solo jugaron un poquito. Y la verdad que esa experiencia salió para mí redonda, estupenda. Vamos a ver, yo junté un grupito de 15 o 20 chicos y chicas, como digo, con el consentimiento de los padres. Eran personas que estaban a favor de estos fenómenos y permitieron que sus hijos, con una persona experta como era yo, hicieran un taller de parapsicología. ¿A qué conclusión llegué? Pues que nuestros adolescentes tienen una agilidad mental muy superior a la nuestra. Se concentran mejor que nosotros. Son capaces de hacer una emisión telepática superior a la que hacemos los adultos. Y una cosa que yo quería comprobar, porque no tenía por qué ser exactamente así, como ellos habían vivido menos, yo me pregunté lo siguiente: ¿conectarán con el mismo tipo de inteligencias que nosotros? Entonces, cuando después de un rodaje, porque este taller duró algo así como 3 meses, a última hora ellos ya, después de hacer pruebas de telepatía, sacar mucha información sobre tal, pues resulta que terminaron haciendo tableros Ouija. Ellos mismos fabricaban sus tableros de Ouija, hicieron algunas sesiones de Ouija y llegué a la conclusión de que ellos conectan con las mismas inteligencias que nosotros. A pesar de tener menos vida, a pesar de estar menos maleados, a lo mejor ni siquiera sabían lo que era un lama del Tíbet. Y recuerdo una sesión de Ouija hecha por un grupito de estos, de niños y niñas, que conectaron supuestamente, claro, hay que decirlo así, con un lama del Tíbet, que según él dijo estaba meditando en el Vaticano, que había salido astralmente, como tú bien comentabas antes, había salido astralmente de su cuerpo, se había encontrado con la sesión de Ouija, y recuerdo que le dijo a los alumnos que participaban allí que meditaran, porque la meditación potenciaría su mente y así podían superar los exámenes. O sea, todo esto es una cosa bonita. Los adolescentes con una persona experta perfectamente pueden introducirse. Además, yo hago la siguiente pregunta: ¿qué mejor que nuestros adolescentes bien informados y bien formados se puedan meter en estos temas, o que sin ningún asesoramiento, sin ninguna formación, sin nada de nada, practiquen ellos estos fenómenos? Es evidente que tienen que estar formados, claro. Ahí radica el peligro, cuando ellos lo hacen sin saber nada, porque queramos o no queramos, incluso los niños, por desgracia, en los colegios y en sus casas se reúnen para hacer este tipo de prácticas, que ellos no saben si es Ouija, si es psicofonía. Ellos llaman prácticas espiritistas. Y a veces sin ninguna información y sin ninguna formación se meten en un berenjenal que terminan con traumas psicológicos muy fáciles de coger y muy difíciles de erradicar después. Estos son, Paco, los peligros principales de la Ouija, ¿no? Los peligros, claro. Porque claro, hay una cosa que hay un montón de preguntas ya, pero un montonazo. Una cosa que todo el mundo dice: no, es que si tú, a ver, corrígeme si me equivoco, haces una Ouija, pues abres una ventana, abres una puerta, porque eso lo hemos dicho todos en algún momento de nuestra existencia. Abres una puerta y no sabes lo que te puede entrar. Entonces, te puede entrar un demonio y te acompaña y se te queda, digamos, en ti, en tu casa o en tu entorno, poseyéndote. Tenemos las películas que se titulan así, Ouija, que hablan de eso precisamente. ¿Esto es verdad, Paco? Para mí, no. El caso general, no. Vamos a prescindir de algún caso particular que se pueda producir por ahí, que se haya podido producir. Vamos a ver, la principal defensa que tenemos, los que participan, las personas que participan en una sesión de Ouija, la principal defensa que tienen son ellos mismos, o sea, su forma de ser, hay una cosa que se llama afinidad, hay una ley cósmica universal que se llama afinidad, lo afín atrae a lo afín. Entonces, según como seas tú vas a atraer una inteligencia a la sesión de Ouija o a tus psicofonías que va a ser afín contigo. Porque ¿qué amigos tienes tú? Pues personas afines contigo. ¿Qué amigos tenemos todos? Personas afines
afines que tienen los mismos gustos aproximadamente, se dedican a lo mismo, ven la vida de una manera prácticamente igual, etcétera, etcétera. Entonces, la principal defensa que tenemos en una sesión de Ouija es que si tú no eres un demonio, difícilmente se va a meter un demonio, porque no hay afinidad, eso choca, eso chirría. Tú solamente vas a tener en una sesión de Ouija inteligencias que van a ser afines, ojo, contigo y con el grupo. Por eso es tan importante en este fenómeno, y yo creo que en todos los fenómenos paranormales, rodearse de gente que tú las conozcas muy bien, personas afines contigo. Entiendo. Personas, ya te he contado algunas veces y ahora se la cuento a todas las personas que nos siguen a través de Mindalia Televisión, que una vez mi hermano, que trabajó en la cárcel, pues vio que unos presos, que todos tenían delito de sangre, estaban haciendo una sesión de Ouija. Mirando por la mirilla de la puerta esa, de las puertas carceleras, vio que estaban haciendo una sesión de Ouija y pensó, bueno, pues mientras que hagan eso, no hagan otra cosa. Pero es que continuó viendo y como todos tenían delito de sangre, empezó el vaso a pegar zumbidos y dijo que vio cómo se estrelló contra una pared. Se estrelló. Paco, ¿y pueden pasar este tipo de cosas? Pues pueden pasar este tipo de cosas porque, vamos a ver, todos tenían delito de sangre. ¿Qué inteligencias afines podían venir ahí? Inteligencias como ellos, malvados, inteligencias hostiles. Entonces yo no sé si realmente esos presos llegaron a conectar con alguna de estas entidades, llamémosle, en fin, diabólicas, demoníacas, como queramos, o simplemente que se trataba de un tema que tú lo conoces muy bien, de energías descontroladas. Psicocinéticas. Claro, energías, todos sabemos que hay personas que cuando se acercan a estos fenómenos, sobre todo si entran con una angustia y si entran con un miedo porque piensan que pueden conectar con entidades muy superiores o con entidades diabólicas, descontrolan sus propias energías. Y estas energías descontroladas pueden hacer que un vasito, todos lo sabemos, o un cuadro se caiga, se desplace, se mueva y que se estrelle. Yo he controlado y he visto, he comprobado en sesiones de Ouija cómo el vasito a veces salía despedido por una de estas energías deslocalizadas. No porque hubiera ninguna inteligencia. Yo te voy a decir una cosa. Antes, al principio del programa, he dicho que iba a contar una cosa de este vasito. Nos quedan 5 minutos de la primera parte del programa. Y lo que voy a contar de este vasito, lo voy a intentar enseñar, porque este es un vasito con el que se realizó una Ouija. Este vasito estaba intacto, pero después de una Ouija se rajó. Es curioso. No sé si le podéis ver la rajita que está aquí. Sí, parece que la habéis visto. Sí, está, sí, la estoy viendo ahora. Ahí tenéis la rajita que se ve perfectamente. Yo voy moviendo así un poco para que... Sí que se ve, sí que se ve. Bueno, pues este vaso estaba intacto, os lo puedo asegurar porque yo... no me acuerdo dónde realizamos esta Ouija, pero sí es verdad que hubo una experiencia y donde nosotros le pedimos a la entidad que se había introducido si tenía poder para estrellar el vaso en la pared. Entonces dijo, voy a intentarlo. El vaso, literalmente, o sea, empezó a hacer así, pero a una velocidad tan grande que, bueno, no sé bien qué es lo que pudo ocurrir. Pero sí es cierto que se rajó. Y lo guardo dentro de mi pequeño museíto de cosas raras porque, bueno, pues forma parte un poco de esa historia. Aquí podría haber sido un efecto psicocinético, es decir, una fuerza mental, energía PSI, que en parapsicología se ha estudiado bastante, claro que sí. en Uri Geller y demás, que podría haber actuado. Claro que sí. Paco, ¿podría ser también la entidad con la que contactamos? Claro que sí. Nosotros, los que participamos, lo que hacemos es colocar nuestra yema del dedo en el canto del vaso, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? Para comunicarle nuestra energía vital. Nosotros hacemos eso, no para empujar el vaso, si no haríamos trampa. Conectamos la yema del dedo que queramos, lo mismo de una mano de la otra, es lo mismo, para comunicar nuestra energía vital. Y ese es el combustible, es nuestra propia energía, es el combustible que utiliza la entidad, que es la que a última hora controla el vaso cuando hay una sesión de Ouija auténtica, verdadera, ojo. Entonces es posible, como tú bien estabas apuntando, que esa inteligencia haya recogido toda esa energía, todo ese combustible
haya desplazado el vaso y haya conseguido esa pequeña grieta que tú nos has Claro, enseñado. es un efecto sobre las cosas. Eso es claro, Muchas veces yo recuerdo un programa de televisión que claro, hacíamos antes, que se llamaba Extraños en la Noche, hace muchísimos años, donde, bueno, pues teníamos un escéptico y este hombre realizó una ouija y dijo, he visto un jarrón de este tamaño desplazarse en el aire sin que claro, nada ni claro, nadie lo tocase durante una sesión ouija. Entonces, claro, claro. entonces, toda la gente que nos está viendo y que quiera saber si una ouija es peligrosa, ¿qué le podemos decir? Pues nada, que simplemente es peligrosa cuando no se tiene ese carné para conducir sesiones de Ouija. Lo mismo que para conducir un coche necesitamos el carné que nos da tráfico, pues para que no haya ningún peligro, nosotros tenemos que tener ese carné para conducir una sesión de Ouija. Y simplemente lo que hemos hablado antes, tenemos que ser personas en que confiemos ciegamente en las otras personas que participan con nosotros. Nos tenemos que rodear de personas que sepan utilizar su mente, personas con un pasado y con un historial muy limpio, que no haya ningún ser extraño, por supuesto ningún asesino ni nada de eso. Entonces, también lo que quisiera decir que hay 2 o 3 colectivos que tampoco me gustaría que participaran en las sesiones de Ouija. Colectivo de personas muy crédulas y sugestionables, personas que están dispuestas a creerse todo lo que sale en una sesión de Ouija. Y eso es una barbaridad. En la sesión de Ouija, a priori, no hay que creerse nada. Si luego podemos comprobar, muy bien. A priori no hay que creerse nada de lo que nos diga. Y hay otro colectivo de personas muy aferradas a la materia, personas muy aferradas a esos conceptos, esos preconceptos que han adquirido en su niñez y en su juventud y que por nada del mundo están dispuestos a cambiarlos. Por ejemplo, hay personas, no es por nada, que no quieren, ya tienen resuelto su más acá y su más allá y no están dispuestos a nada de nada. Y no Entiendo. digamos de esas personas, por último, emocionalmente inestables. Una persona que que no tenga estabilidad no puede nunca meterse a hacer una sesión de Ouija, porque puede salir aún perjudicada. O sea que hay colectivos que no es conveniente que realicen una sesión Ouija. Pero sin embargo, investigadores, personas que sabemos distinguir la realidad de la fantasía, que lo pasamos todo por el garbillo de la razón, que lo pasamos todo por el sentido común simplemente, y Dios mío, si es el sentido común, somos personas que sí que podemos afrontar con garantías de éxito este fenómeno y cualquier otro fenómeno. Paco, para concluir esta primera parte del programa, que estamos a punto de entrar en las preguntas de los invitados, eh, para concluir y a modo de conclusión, muy rápidamente, entonces la Ouija funciona, se mueve. Funciona cuando hay personas que saben utilizar su mente, cuando hay personas que tienen deseo de investigar. Yo siempre digo, por último, que la Ouija es un gran espejo. Nos miramos y según nuestra intencionalidad, así se nos devuelve. El que quiera jugar, la Ouija va a terminar jugando con él. Pero nosotros que queremos investigar, vamos a tener ayuda de otros investigadores que estarán en otros planos dimensionales, pero que siempre nos echarán un cable. Uh-huh. La Ouija, el juego del diablo, editorial Círculo Rojo, ese es el último libro de Paco Azorín, de nuestro querido... No. Las claves del fenómeno Ouija. Perdón, las claves Ouija. del fenómeno Ouija. Bueno, pero todos son El juego libros. del diablo no es de José Manuel Durán, que lo tenía aquí apuntado. Las claves del fenómeno Las Ouija. claves del fenómeno Ouija. Donde ya decía yo que Paco había... Había una cosa que no cuadraba. Bueno, ¿dónde podemos encontrar el libro, Paco? Pues sobre todo a nivel digital, porque yo solamente he hecho de este libro 100 ejemplares en papel. Que hay plataformas donde se puede encontrar, pero sobre todo en el Corte Inglés, en la Casa del Libro y en otros lugares se puede encontrar como libro electrónico. Como libro electrónico. Como nuestros jóvenes, yo sé que nuestros jóvenes sobre todo se decantan por el libro electrónico. No es lo mismo pagar 15 euros, que vale en papel, que pagar 3 euros, 2,90, que vale como libro ebook, como libro electrónico. Así que mi consejo es que miren en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, allí lo pueden conseguir fácilmente. Muy bien. Bueno, Paco, vamos a pasar ya a nuestra sección de preguntas de todos nuestros espectadores que están ahí esperando y que ya, bueno, pues nos han preparado un montón. Así que, John, cuando quieras, adelante esa cortinilla para nuestra segunda parte del programa. Muy bien.
Bueno, aquí estamos de nuevo, no nos hemos ido y bueno, pues saludar a todos los países que están aquí. Paco, tenemos un problema, Houston, y es que aquí hay cientos de miles de preguntas, pero bueno, Entonces tenemos que hacer miles de programas como este, ¿no? nada, tú sabes que nos ponemos... Para poder contestar. Bueno, tenemos media horita por delante del resto del programa aproximadamente y bueno, podríamos empezar con una pregunta interesante de Luz Mancebo, desde Perú, que nos pregunta y nos dice, mi hermana se casó con un hombre que predijo la Ouija, es decir, realizando la Ouija, predijo que se iba a casar con un hombre, pero al inicio ella tuvo un aborto. Hay un demonio que se cobra un alma pura. Encontré esta información en la web de en la web de un inacabada, bueno, de una persona inacabada, imagino que sería, ¿no? ¿Esto qué le podemos decir, Paco? Yo la verdad es que todo esto de mezclar la Ouija con demonios y tal y cual, eso es una cosa bastante compleja. En primer lugar, yo pienso que la forma que se nos ha planteado esa pregunta no dan toda la información que yo debo tener, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que preguntan ahí? ¿Qué es lo que pregunta ella? Es que no se entiende muy bien la pregunta. Ya. A ver, si puedes, nos dicen desde control, a ver si puedes mirar un poquito la cámara. Sí. Ahí estás, para que todo el mundo pueda verte un poco la cara, porque al vale, tener la cara muy baja, sí. pues, Es que la cámara tengo muy alta, entonces tengo que mirar un poco. Pero este es el problema. Mira, yo tengo aquí mi monitor y aquí tengo mi cámara, con lo cual me la acerco un poquito para que parezca y así por lo menos de refilón te puedo ver. Pero bueno, esto, Paco, esta pregunta es curiosa, es una pregunta curiosa. Parece ser que la Ouija, realizando una Ouija, le predijo que se iba a casar con un hombre y que iba a tener un niño y tal. Pero bueno, efectivamente tuvo un niño, pero fue un aborto. Y entonces dicen que hay un demonio que se cobra un alma pura y el alma pura sería el alma del niño, ¿no? Y dice que encontró esta información en una web. Eso son creencias, yo no tengo nada contra esas creencias, simplemente que no creo yo en estas cosas. Yo creo que son un niño puede nacer muerto y eso científicamente cualquier médico lo puede decir por miles de causas, pero asociar esto a que un demonio se cobra una vida y tal y cual, pues eso en algunas de estas religiones, en fin, tipo vudú o tal y cual, pues es posible que se contemple. Yo no entro porque desconozco todas esas religiones y no entro, entre otras cosas, porque no tengo suficiente formación y cuando uno no conoce una cosa es mejor que no. Yo simplemente pienso eso, que un niño puede nacer muerto por miles de causas que un médico no lo podría decir, pero no entro en todo esto. Por un demonio. Muy bien. Claro, vamos a ir un poquito ágiles con las preguntas porque me gustaría hacerlas todas porque son súper interesantes. Esteban Pacelli nos pregunta, ¿cómo tener el control de su práctica? Pues para controlar lo que hemos dicho antes, nos hace falta que en ese grupo de participantes debemos de tener forzosamente un canal, un medium. Si no hay ese canal, si no tenemos ese medium, pues difícilmente vamos a poder tener control de la sesión de Ouija. Son las clásicas sesiones de Ouija donde pues el vasito empieza a dar vueltas, no reconoce el código nuestro, no hay nadie que sea capaz de decodificar y entonces es una Ouija totalmente descontrolada. Hace falta gente competente, gente que sepa utilizar su mente, gente que aunque no digamos que a nivel telepático se pueda poner un 10, pero gente que por lo menos se pueda defender. Ese es el único control que podemos llevar en la sesión de Ouija. Entiendo. Rosy Ross nos pregunta, dice, yo no entiendo mucho de todo esto y todo lo que he oído es absolutamente negativo. Siempre he escuchado que debemos respetar a nuestros difuntos, pero la Ouija promueve lo que es comunicarse con ellos. Claro. Entonces... Claro, pues eso
fácilmente se puede contestar. Si un difunto, como ahí dicen, se comunica en una sesión de Ouija, es porque desea comunicarse en la sesión de Ouija. Porque aunque nosotros le llamemos difuntos y le digamos que hay que respetar o que hay que dejarlos en paz, son ellos los que tienen, como están tan vivos como nosotros, lo que quieren es investigar, comunicarse con nosotros para decirnos cómo están, dónde están, etcétera, etcétera. O sea que no tenemos que tener ningún tipo de miedo. Si un difunto se comunica con nosotros es por voluntad propia, porque desea comunicarse con nosotros, desea investigar, y no tenemos que idealizar esos planos de existencia. En esos planos de existencia se sigue evolucionando, investigan, hay colegios, según nos dicen, hay misiones que cumplir. Lo digo porque hay gente que idealiza mucho esos planos y piensan que allí no se hace nada. Allí se hacen muchísimas cosas. La clásica frase, lo mismo, igual que es arriba y abajo. Lo mismo que es arriba es abajo. Entonces, lo mismo que tenemos aquí, tenemos también arriba. Entiendo. Perdón, Luz Mancebo nos pregunta, ¿cómo se puede sacar la mala vibración de una casa? Y entiendo que esto es producto de haber realizado alguna ouija y que cree que tiene una mala vibración en una casa. ¿Esto cómo se puede hacer? Vamos a ver, hay muchas personas, en las cuales yo no creo nada de esto, que se dedican a hacer limpiezas astrales de casas. Malas vibraciones. Las malas vibraciones, pues bueno, hay personas totalmente negativas que sí, cuando habitan mucho tiempo en una casa, esa negatividad en parte se puede quedar ahí. Pero pienso igual que lo que he dicho antes. La principal defensa que tenemos en una casa donde haya habido muertes extrañas, personas negativas, somos nosotros mismos. Si nosotros mismos somos personas positivas, somos personas que irradiamos luz positiva, buenos pensamientos, etcétera, 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 esa es la principal protección que tendremos en cualquier tipo de casa. Nos decía Javier Arries en uno de los programas que hicimos que para poder quitar una mala vibración de un objeto, pues por ejemplo, si tenías un objeto que, las manitas, si tenías un objeto que en cierto modo tenía una mala vibración, había que ponerlo a la luz de la luna en una ventana durante unos días, en luna nueva, cuando está nueva, vaya. Entonces, bueno, pues la luna creciente. Cuando la luz de la luna impactaba sobre esto, iba limpiándolo poco a poco. Me pregunto yo si a lo mejor dejando las ventanas abiertas y dejando que la luz de la luna entre, también lo purifica, ¿no? Claro, entramos de lleno en el mundo un poco de las creencias. Yo respeto todas estas creencias de que a través de la luna, de la luz de la luna, se pueda limpiar un objeto que tenga vibraciones negativas, etcétera, etcétera, pero es un campo que yo creo que no está nada estudiado y científicamente yo no me decanto por nada de esto. Yo creo que un objeto, en primer lugar, no creo que sea tan fácil de cargarlo negativamente, un objeto, mediante vibraciones. Y si un objeto, por alguna circunstancia, se ha cargado de vibraciones negativas, dudo mucho que a través de la luz de la luna o de otro tipo de luces se pueda descontaminar, por así decirlo. No obstante, es un campo que a nivel científico está muy poquito estudiado y yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque hay que procurar hablar de una manera lo más científica posible. Y si uno no está seguro de una cosa o si eso no está comprobado, si no sé, a lo mejor hay gente que sí que lo ha comprobado. Yo como no entro en esas cosas, yo no me puedo manifestar. Además, todo esto que están preguntando tiene muy poco que ver con las sesiones de Ouija, porque entraríamos en otros campos, en otras materias muy diferentes al del campo de las sesiones de Ouija. Nos movemos, Paco, en un gran universo de hipótesis. Y claro, hipótesis. Pero bueno, tenemos un montón de preguntas y ya te digo, vamos a ir un poquito ágiles, Paco. Janet Sandoval nos pregunta desde España, ¿se pueden quedar cosas en el aire, no cerrar y dejar efectos secundarios? ¿Cómo se sana esto? Yo creo que al fin y al cabo es... No hay nada. Vamos a ver. Mucha gente pregunta que si al final de una sesión de Ouija
hay que tener el permiso de la inteligencia que ha conectado con nosotros para poder ya cerrar la sesión de Ouija, etcétera, etcétera. Todo eso no es así. La sesión de Ouija es igual que si nosotros levantamos un teléfono. Tenemos un teléfono, es el teléfono telepático. Entonces, si tú te hartas de hablar con alguien por teléfono, ¿qué es lo que puedes hacer? Cuelgas el teléfono y se ha terminado la comunicación. Pues con la Ouija pasa lo mismo. Esa comunicación telepática, tú, si una inteligencia no te ofrece credibilidad o no te gusta lo que te está diciendo, simplemente cierras, coges el vasito, lo levantas y se interrumpe así la comunicación telepática. Todo eso de que una entidad se puede quedar en tu casa y todo eso es el mundo de las creencias, que todo eso científicamente, yo llevo 40 años y jamás he notado nada al respecto ese. Bueno, Lorena Ártico desde Argentina nos pregunta, ¿cómo concentrarse o conectar para hacer la llamada? Gracias. Simplemente tienen que ser personas que sepan utilizar su mente. Entonces, eso sí, tienen que buscar, como hemos dicho, un lugar tranquilo, un lugar que no haya ruidos, un lugar que sepan que nadie va a entrar de sopetón ahí. Y tienen que ser personas que se conozcan mucho, que sepan una de las otras que ninguna va a intentar engañar. Y hay veces, algunos participantes se cogen de la mano y dejan que fluya la energía entre todos ellos para hacer esta concentración. Pero yo simplemente creo que no hace falta, simplemente haciendo unas respiraciones un poquito profundas, inhalando y luego exhalando muy lentamente, conseguimos ir tranquilizándonos, ir sacando de nuestro cuerpo toda esa, digamos, todas esas energías negativas que hayamos podido. Cuando digo energía negativa me refiero a disgustillos, que hayamos podido recoger. Entonces, una forma de concentrarse y de serenarse. Primero hay que hacer una pequeña relajación y así vamos concentrándonos. Eso, claro, hay que saber hacerlo. Por eso digo yo que el grupo de participantes no puede ser cualquiera. Tienen que ser personas que sepan utilizar su mente. Y que sean afines entre ellos. Y que sean muy afines. Y que sepan canalizar, lo que hemos dicho antes, un canalizador. Si no, no hay sesión de Ouija. Bueno, nos pregunta nuestro querido Juan José Molina Vadillo, desde Murcia, España, dice, dice, saludos a mis dos grandes amigos y un beso muy fuerte para ti, Juanjito. Así que... Pero bueno, Paco nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿hay predicciones constatadas recibidas mediante las sesiones Ouija? ¿Predicciones del futuro? Yo imagino que algo que se haya luego constatado que se ha producido. Es decir, pues, por ejemplo, te vas a caer por un barranco, vas a tener Bueno, cosas del futuro. Por ejemplo, nosotros hemos tenido sesiones de Ouija donde a mí particularmente me han dicho cosas de mi futuro y que se han cumplido. Yo tengo en mi familia, puedo contar si hay tiempo algún caso que otro, de una sesión de Ouija, por ejemplo, a nivel familiar. A nivel familiar, a mi hermana María Rosa, una vez en una sesión de Ouija que hicimos, le dijeron, ella tenía en esa época unos 20 años, era una chica jovencita sin novio, entonces claro, estaba siempre tonteando con chicos, le dijo una entidad que se puso de manifiesto en la sesión de Ouija que iba a ir a Madrid, cuando ella ni siquiera tenía idea que tenía que ir a Madrid. Estábamos en Alicante, y que le dijo que allí en Madrid iba a conocer a un chico llamado Robert. Entonces ella, bueno, pues no le dio mayor credibilidad, pero al poco tiempo resulta que, como ella estudiaba filología inglesa, le salió un cursillo en Madrid, se desplazó allá a Madrid y dentro de ese cursillo conoció a un chico llamado Robert, que efectivamente estuvo incluso saliendo con él un cierto tiempo y llegaron a una cierta intimidad. Me refiero que hay muchas sesiones de esta de Ouija donde una entidad se adelanta a nuestro futuro y nos dice cosas que efectivamente luego comprobamos que son ciertas. Y yo podría contar de estos casos miles, lo que pasa que no sé si... Claro, hay poco tiempo en todo eso. No hay tiempo. Miles de predicciones de nuestro futuro. Bueno, Rosy Ross nos vuelve a preguntar, dice, muchas personas que han contactado a través de la Ouija han tenido consecuencias fatales. Por ejemplo, un grupo de amigos en donde la mitad enloqueció y otros tienen problemas de miedo. ¿Esto qué nos podrías decir ante ello? Hombre, pues se puede decir muchas cosas. Yo también podría contar aquí
experiencias amorosas donde hay personas que se han suicidado por no ser correspondidos, por amor. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Que el amor es una cosa mala, es una cosa negativa? El mal no está en la Ouija, ni está en el amor, ni está en las psicofonías, ni está en nada. El mal está en nosotros. Si una persona tiene su mente trastornada, si una persona no utiliza el garbillo de la razón, no utiliza la sensatez y la cordura, le puede ocurrir cualquier cosa de esta, tanto si practica como si no practica sesión de Ouija. Conclusión, lo que hemos dicho antes, no todo el mundo está capacitado para hacer una sesión de Ouija. Si es una persona emocionalmente inestable, puede ser que ocurra eso, que termine suicidándose, pero no por la sesión de Ouija, sino porque es una persona emocionalmente inestable. Nos pregunta Horus Leo desde los Estados Unidos, dice, ¿la Ouija es una continuación de la Zairaya árabe? Lo de la Zairaya árabe es una especie de adivinación que se hace pues con unos círculos concéntricos, unos dentro de otros, y que bueno, que van así correspondiendo a este tipo de adivinación. Yo no creo que tenga mucha vinculación. Hombre, yo la Ouija no la tengo exactamente como un juego o como una cosa para adivinar nada. No entra dentro de estas artes adivinatorias. La Ouija hemos dicho que es una técnica que nos permite, mediante una comunicación telepática, pues mantener una conversación con una inteligencia, pero no la introduzco dentro de las artes adivinatorias, como creo que es el caso ese que nos están preguntando. Hay que diferenciar las artes adivinatorias de la transcomunicación, ya sea psíquica o ya sea instrumental. Bueno, nos decía si se podían comunicar a través de baja frecuencia este tipo de seres, ¿no? De una especie de baja frecuencia, incluso seres que han trascendido de plano o dimensión. Lo del tema de las bajas frecuencias y las altas frecuencias es un tema muy interesante, ¿eh? Que habría que entrar. Estamos hablando de radiaciones electromagnéticas, pero bueno, más o menos yo creo que ha quedado bien explicadita la pregunta. Rocío Montalvo nos pregunta desde Perú. ¿Es posible contactar con seres extraterrestres a través de la Ouija? Hombre, supuestamente, como hemos dicho, hay miles de investigadores que supuestamente conectan con seres extraterrestres. Ahora, todo esto, a pesar de que hay miles de testimonios de personas que dicen que han visto un ovni bajar y encuentros en primera, en segunda, en tercera fase, tal, pero claro, tendremos que comprobarlo científicamente. O sea, si le queremos dar un rasgo científico a esos programas, naturalmente, tenemos que decir, yo diría lo siguiente, esa pregunta, en las sesiones de Ouija hay inteligencias, se ponen de manifiesto inteligencias que ellas mismas dicen ser extraterrestres. Ellas mismas dicen ser extraterrestres. Ahora, esto es una cosa que científicamente la debemos de comprobar, la tenemos que comprobar. Porque como sabemos, nuestra ciencia hoy por hoy no acepta la existencia de seres extraterrestres. No es que no haya, sino que lo que niegan es que hayan conseguido llegar hasta nosotros, justamente por esas velocidades de la luz que tú comentabas antes. Así que he dicho claro y alto, en las sesiones de Ouija se ponen de manifiesto unas entidades que ellas dicen ser seres extraterrestres. Otra cosa es que luego nosotros a nivel científico podamos comprobar que eso es así. Hi-PC Goodes desde Estados Unidos nos pregunta, ¿usted hace alguna protección como una especie de pentagrama con arcángeles, como bueno, pues el pentáculo de protección, las 4 direcciones para pedir a Miguel Ángel, Arcángel, protección? ¿Cómo cierra el portal abierto? Vamos a intentar, Paco, ser muy breves porque me gustaría hacer algunas preguntas súper interesantes. Yo particularmente no hago ningún tipo de protección, pero sé que hay personas que cuando hacen la Ouija sí que se hacen como un tipo de pirámide que según ellas se meten dentro de la pirámide de luz. Bueno, ¿yo por qué no hago protección? Pues porque considero que la mejor protección, lo que he dicho antes, eres tú mismo, tu forma de ser. Según seas tú, así vas a atraer por afinidad unas entidades u otras. Ya te puedes hacer la protección que quieras, que como seas un ser maligno, vas a tener contactos de la misma calaña que tú. Entiendo. ¿Cómo cierras el círculo? Nos ha quedado ahí. Yo sé que tú le das la vuelta al vasito, pero simplemente es por costumbre, ¿no?
Claro, es una forma de interrumpir la comunicación telepática. Al levantar ese vaso, cierras mentalmente también tu mente y desconectas telepáticamente con la persona que se estaba comunicando contigo. Pastor nos pregunta desde España, acabo de oír que tienen que estar mirando para hacer la ouija, entonces un invidente no podría obtener ningún resultado. Gracias, Octavia. En un ¿Te principio, acuerdas el experimento que hicimos sobre? sí, el invidente lo que no puede hacer es tener el código Ouija en su mente, porque no lo está viendo. Ahora sí que podría tener un código Ouija mental suyo en su mente. Claro, él sí que entonces podía mandar imágenes que no las está viendo físicamente, porque no tiene vista, pero en su mente sí que puede imaginar, por ejemplo, un código cualquiera. Entonces, yo no sé porque no lo he practicado exactamente, pero pienso que sí. Pienso que podría hacer un tipo de Ouija muy, muy especial, con lo que tiene dentro, con la vista que tiene dentro, no con la vista física. Janet Sandoval nos pregunta también desde España, ¿lo que transmiten sus difuntos son sensaciones positivas? ¿O es según se mire? Lo hay de todo tipo. Claro, nosotros idealizamos y pensamos que cuando llegamos al otro plano, todo va a ser bonito, todo va a ser ideal, ya lo vamos a saber todo. Para esto parece ser que no es así. No hay que idealizar el más allá. Yo recuerdo nuestro buen amigo Pepe Requena, que nos decía, y perdón por la expresión que voy a decir, que el que es un cabrón, aquí abajo lo sigue siendo ahí arriba. Sí, es verdad, y además que no se Pepe equivoca. Requena. Bueno, entonces eso significa que la persona que ha sido honrada, que ha sido digna, que ha sabido vivir, pues transmite, claro, sensaciones positivas de lo que ha encontrado allí. Hay otros que por desgracia no hablan de la misma forma. Bueno, Fernando Farlaso nos pregunta desde España, ¿el verdadero peligro de la ouija dónde reside? ¿Dentro o fuera de uno mismo? Reside dentro de nosotros mismos, por afinidad, según cómo seamos nosotros. Hemos dicho que la Ouija es un fiel reflejo, es un espejo donde uno se mira. Según cómo seas tú, según lo que tú pretendas de la Ouija, eso vas a conseguir. Por tanto, el peligro está en nosotros mismos. La Ouija última hora es un tablero y es un pequeño vasito. Entonces ahí no puede haber peligrosidad. En un cartón o en una madera y en un vasito de cristal como el que tú nos has enseñado, ahí no hay peligrosidad ninguna. El peligro está en nosotros. En nosotros mismos. Nos preguntaba después, Claro, ¿cuál sería el origen de dicho peligro? Evidentemente lo acabas de responder, nosotros claro, mismos. nosotros mismos, claro, nuestra forma de ser, nuestra forma de ser. 24 globos nos dice, está claro que es una herramienta de comunicación, pero Claro. ¿puede alterar las energías de los participantes las contestaciones del tablero? Hombre, estamos todos expuestos a eso. Yo digo que las sesiones de Ouija son, sobre todo y ante todo, un gran foro de debate. Entonces, no hay que idealizar la inteligencia porque puede saber más o menos de los que están allí. Ojo, hay gente que piensa que la inteligencia que se pone en contacto con el grupo es algo así como Dios. No, no. Entonces, claro que puede condicionar. Las personas que pueden hacer sesiones de Ouija son personas que deben estar dispuestas incluso a cambiar su pensamiento y su forma de ser si la inteligencia o si otras personas le demuestran y le argumentan que ella estaba equivocada en algunos aspectos. Uno no puede participar en una sesión de Ouija con una cerrazón. Ese es el problema de esas personas que yo te decía antes, personas con esos preconceptos muy arraigados. Son personas que no están dispuestas a cambiar nada. Son personas que ya tienen su más acá y su más allá perfectamente resuelto por lo que lo que les han dicho en su niñez y en su juventud. Así que si tú quieres participar en una sesión de Ouija, tienes que estar dispuesto a, si hace falta, si te demuestran que estás equivocado, a cambiar, claro. Entiendo. Claro. Carla Londoño pregunta desde Colombia, ¿reconocemos el tipo de ser que se comunica por el tipo del mensaje que se recibe? Pero, ¿cómo identificar la intención real del comunicante? ¿Existe alguna herramienta o algún tipo de pregunta? La única herramienta que existe es el comprobar. Yo siempre digo que en las sesiones de Ouija que estamos expuestos, perdón, estamos expuestos a muchos engaños porque hay entidades burlonas. Lo fundamental es que nos digan cosas a lo que nosotros preguntamos, que nosotros a su vez podamos comprobarlo. Por Claro. ejemplo, si a uno le dicen,
soy un extraterrestre que estoy en Júpiter. Eso nosotros no lo podemos comprobar. Puede ser una entidad burlona que se haga pasar por un ser extraterrestre. Entonces, solamente los muchos años de práctica, ese olfato que te da la experiencia, es lo único que te puede hacer reconocer si estás ante una inteligencia como tal, que va con buen fin, o si estás ante una entidad que lo único que pretende es tomarte el pelo. Eso lo que te lo da son los años de experiencia. Mira, fíjate qué pregunta nos hace Manolo desde España, que me ha encantado, me encanta y además que yo me la he preguntado muchas veces. Dice, si la inteligencia que se comunica con nosotros en su vida terrenal no sabía escribir, cosa muy normal hace ya algunos años, ¿cómo se comunica? Claro, eso lo hemos comprobado nosotros. Hay inteligencias, o sea, seres humanos que al fallecer, como tú bien dices, no sabían escribir ni nada y luego se comunican en una sesión de Ouija. ¿Y sabes por qué? Porque a su lado tienen, vamos a llamarle, un ser superior, una entidad superior, que le está diciendo, le está dictando, le está ayudando a hacer la sesión de Ouija. Yo a veces he conseguido eso, le he dicho, bueno, tú tienes a alguien a tu lado que te está asesorando de cómo hacer una sesión de Ouija. Y dice, sí. A lo mejor le llaman un ángel, según un espíritu o un ser superior que me está ayudando, porque quiere que yo me meta en esas cosas. O sea, que no tiene nada que ver. Puede ser una persona analfabeta aquí en la vida y que luego haya recibido y esté recibiendo mucha ayuda en su plano dimensional. Es interesante. Yo apuntaría una pequeña cosa desde el punto de vista de la transcomunicación, ¿no? Y es que es posible que no supiera escribir, pero sí sabía entender. Con lo cual lo que se transmite desde el punto de vista psicológico puede ser una intención, una energía que se propaga, ¿no? Porque al fin y al cabo es la intercomunicación. Bueno, Paco, nos pregunta ya la última pregunta. Yanes Sandoval nos pregunta y nos dice, pues ahora que lo dice, hay un hombre que se quiso suicidar, pronto pidió ayuda y se sintió en los brazos de la Virgen y no se hizo nada. Entonces, ¿hay algo en la otra dimensión? Yo creo aquí, Paco, que esta pregunta, bueno, pues la hemos estado respondiendo prácticamente durante todo el programa. Claro, y ha estado ahí. De todas maneras, bueno, pues con esto yo creo que ya terminaríamos este apartado del programa porque hay un montón de preguntas que se han quedado, ya no me pasan más los compañeros porque dicen, se te ha acabado el tiempo, claro, ya hemos terminado, nos quedan 2 minutitos de nada prácticamente para terminar nuestro contacto. Para despedirnos. Sí, la verdad es que yo argumentaría que en efecto desde la otra dimensión, desde ese otro lado, que se quede con nosotros durante otros programas de Déjame Entrar y verás, Yanet Sandoval, cómo sí que te podemos demostrar que algo hay. Algo Lo que quiera que sea, Paco. Claro que hay. Hay mucho. En fin. Bueno, pues nada, yo creo que con esto vamos a despedirnos ya de todos nuestros espectadores. Paco, gracias por tu presencia. Gracias a ti, gracias a Mindalia Televisión, porque lo nuestro es informar y formar. Claro que sí. Y dentro de esto lo más científicamente posible. Por eso a veces cuando las preguntas ya nos hablan de demonios, de religiones un poco extrañas, que yo respeto totalmente, pues claro, nosotros nos tenemos que ir siempre por la parte científica y no podemos entrar en esos derroteros, porque la verdad es que tenemos que conocer muy bien esas religiones, esos rituales para podernos manifestar. Y yo ante lo que no sé prefiero callarme. Pero lo que sí que sé que las sesiones de Ouija dan muchísimo juego. Y yo animo a todos los espectadores, a todos esos amigos y amigas que nos han seguido a través de Mindalia Televisión, que se animen y que practiquen ese fenómeno con personas muy responsables, personas muy amigas, pueden ser familiares, amigos, sobre todo personas que sepan utilizar su mente y que estén dispuestas a aprender y si hace falta cambiar el punto de vista que puedan tener sobre algunos aspectos, algunas cosas. La sesión de Ouija también sirve para eso.
Bueno, invitamos a todos nuestros espectadores que quieran estar. Bueno, pues nosotros 1, 2, 3 o 4 veces al año, a veces nos reunimos para hacer experiencias, pues que quieran presenciar, que quieran aprender, que por lo menos se puedan acercar. Estáis todos invitados a participar en una de esas experiencias donde Paco Azorín pues, nos enseña y nos instruye cómo realizar una ouija y cómo se hace. Paco, lo dicho, muchas gracias. Las claves del fenómeno ouija, editorial Círculo Rojo, las podemos encontrar en Amazon, las podemos encontrar en un montón de sitios, la Casa del Libro, y bueno, pues ahí está un poco el secreto de la pirámide. Así que Paco, nada, gracias a ti, muchas gracias por haber estado, gracias por haberme dejado entrar un poquito dentro de ese fenómeno y dentro de tu mente, y hasta un nuevo programa. Y a todos ustedes que nos están viendo, saludos allá donde estén. Y bueno, pues les deseo un magnífico día, mañana, tarde o noche, o lo que quiera que sea. Y si están ustedes en la luna, pues ¿qué le vamos a hacer? Están allí bajo presión. Así que hasta muy prontito. Pedro Amorosa ha estado aquí con vosotros. Gracias, Mindalia Televisión. John, que está detrás de toda esta superproducción. Y nada, pues encantados. Un beso muy fuerte para todos. Y aquí estaremos en Déjame entrar en el próximo programa.